Bueno, pues démosle comienzo entonces. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias también al Foro de Presidentes, quien es nuestro socio en esta iniciativa. En estas iniciativas que vamos a darles como inicio a partir del día de hoy, vamos a traer a diferentes personas de diferentes sectores a tener conversaciones, básicamente. Conversaciones que nos permitan, digamos, como tener claridad sobre el momento que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y tener diferentes perspectivas, porque creemos que a veces nos quedamos con una sola perspectiva de las cosas y eso no ayuda muchas veces, digamos, no nos ayuda a tomar decisiones y tampoco en muchos de los casos a tener, digamos, como una salud mental frente a las cosas. Entonces, este es un espacio que estamos creando, lanzando el día de hoy en asocio con el Foro de Presidentes. Víctor, no lo veo, no, creo que no ha llegado todavía. Me hubiera gustado que también él nos ayudara a hacer una introducción, pero cuando esté más tarde, aquí está Víctor, Marce. Entonces, quisiera también como darle la palabra en este momento a Víctor para que haga una breve introducción también y una presentación. Víctor, ¿me oyes? Te oigo bien, ¿ustedes me oyen? Perfectamente. Eduardo, muchas gracias, Eduardo, y a todos los asistentes. Me alegra muchísimo que hayan aceptado esta invitación de Coaching Group y del Foro de Presidentes para reflexionar de la mano de una persona que yo considero maestro, que considero amigo, que considero uno de los referentes más importantes en Colombia, no solamente en los temas de salud, sino en los temas de desarrollo social, de desarrollo organizacional. Y qué mejor para nuestros invitados y para nuestras organizaciones que recibirlo hoy con esta reflexión sobre esperanza. Así que no tengo más que gratitud por el doctor Augusto Galán, por el doctor Eduardo Lleras y por el grupo Coaching Group y por supuesto por los invitados y particularmente por aquellos miembros del Foro de Presidentes que en estos 30 años nos hemos comprometido siempre con el desarrollo del crecimiento individual, del crecimiento de nuestras empresas y de nuestros grupos de interés y del compromiso con la sociedad. Y este escenario, en esta coyuntura y gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, resulta fundamental. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenidos a esta conversación sobre la esperanza. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Víctor, muchas gracias. Entonces, demos el inicio. Como les mencioné, este será uno de los primeros foros que organicemos con el Foro de Presidentes y vamos a estar muy pendientes de generarles mucho contenido, no solamente por acá, sino también a través del foro y a través nuestro, que les pueda ayudar, digamos, a todas las organizaciones, a todas las instituciones y a todas las personas a sobrellevar este momento tan raro, diría yo, en este momento. Entonces, quiero presentar primero a Augusto Galán Sarmiento. Bueno, eres un médico cardiólogo, pero más allá de ser un médico cardiólogo, ha sido, digamos, un referente en el sistema de salud colombiano. Ha venido trabajando desde muchos años atrás y ha sido uno de los impulsadores del sistema de salud desde la Ley 100 del año 93. Ha tenido diferentes cargos en el sistema de salud. Ha sido ministro también y hoy en día preside una organización que se llama Así Vamos en Salud, que es un observatorio del tema de la salud colombiana. ¿Sí? Queríamos en este primer foro traer a una persona como Augusto, precisamente por el conocimiento que tiene él sobre el sistema de salud, porque evidentemente todo este problema que estamos teniendo en este momento tiene que ver con el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una conversación con él. Vamos a hacerle algunas preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle a Augusto, puede escribirla en el chat. Marcela muy amablemente va a recibir las preguntas y al final de la sesión pues se las iremos haciendo directamente. Para empezar, Augusto, no sé si quieras decir algo antes de que te haga la primera pregunta. Está en mute, Marci. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estaba cancelada la posibilidad del micrófono. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerle mucho a
Ana Cecilia, lamento su ausencia en el día de hoy, a Marcela, a ti, Eduardo, y a Víctor Malagón por esta invitación y por sus palabras. Y pues, no, sin más preámbulos, pues con ese agradecimiento, si quieres, empezamos. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero es, precisamente Ana Cecilia, que nos iba a estar haciendo las preguntas el día de hoy, no pudo asistir. En diciembre del año pasado me regaló tu libro, ¿sí? Tu libro, un libro que se llama Siempre hay esperanza, ¿sí? Que es un libro bastante bonito, bastante íntimo. Yo lo llamaría como casi que una biografía tuya, pero además no solo una biografía tuya, sino también un recorrido por todo el entendimiento del sistema de salud, del salud colombiano. Frente a esta disyuntiva, la primera pregunta es, ¿siempre hay esperanza o qué esperanzas tenemos hoy frente al tema que estamos viviendo con el COVID-19? Pues yo soy un convencido que siempre hay esperanza, o sea, yo soy un optimista por naturaleza. Muchas veces no es fácil, pero pues siempre tengo en mi cabeza como esa frase de Chesterton que decía que el pesimista es la persona que cree solo en sí mismo y el optimista es quien cree en los demás. Y la verdad, yo creo en los demás, yo creo que aún en estas circunstancias, a veces uno las ve oscuras inicialmente, no las comprende, uno no entiende por qué pueden haber ocurrido. Aún en esas circunstancias, el ser humano tiene que sobreponerse y seguir adelante. Obviamente son circunstancias muy difíciles que nos afectan a todos, pero que también nos enseñan a todos. Entonces, parte fundamental de la esperanza está ahí, en lo que podemos aprender, en lo que podemos experimentar y cómo esas circunstancias difíciles nos pueden ayudar a crecer más y a fortalecernos más. De esta circunstancia debemos y tenemos que salir fortalecidos, sin duda. Ok. Ahí quisiera hacerte unas preguntas y es del conocimiento, digamos, del sistema de salud, siendo un hombre que ha estado involucrado permanentemente como en este mundo, y viendo lo que es, digamos, las decisiones que estamos tomando a nivel de gobierno en este momento para enfrentar, digamos, la epidemia. ¿Cómo sientes tú que van esas decisiones? ¿Cómo sientes tú que está, digamos, el sistema de salud preparado para abordar esta pandemia? Pues mira, yo creo que en primer lugar, esto lo veíamos hace un mes, mes y medio como un tema lejano. Inclusive nos parecía que eventualmente China estaba exagerando en sus decisiones y unas medidas draconianas de encerrar a las personas y demás. Quizás fue cuando empezó a impactar a Italia y cuando empezamos a ver lo que le podía suceder a un país si se confiaba o si se relajaba o si no prestaba la debida atención al ataque de este virus, lo que podría sucederle a un país en una circunstancia así y la magnitud de lo que eventualmente ya posteriormente hemos venido viendo en esos países más desarrollados y cómo los está impactando a pesar de su desarrollo. Y esto para decir que ningún estado del mundo, ningún país del mundo en condiciones normales tiene una capacidad instalada de servicios que pueda soportar las cifras extremas que se pueden presentar en caso de este virus. O sea, los peores escenarios, cuando un país no hace absolutamente nada, pues realmente no hay un país que esté preparado para enfrentar eso. En el caso colombiano, yo quisiera resaltar algunos aspectos. Yo entiendo que nuestro sistema de salud ha sido un sistema que ha sido de alguna manera vilipendiado.
a pesar de los logros que ha tenido en los últimos 27 años. Yo no tengo ninguna duda que esa visión es injusta. También tengo claro que no contamos con el mejor sistema de salud del mundo, pero tampoco con el peor, como algunos pretenden señalar o como algunos han pretendido señalar. De hecho, nuestro sistema de salud es ejemplo en muchas partes del mundo. Hace un par de semanas justamente tuve la oportunidad de realizar una teleconferencia con Marruecos, justamente porque el gobierno de Marruecos y un centro de pensamiento semejante a Así Vamos en Salud querían conocer más del sistema de salud de Colombia en unos aspectos específicos. Y es no solamente un ejemplo de muchas partes del mundo, sino un referente en los sistemas de salud de América Latina. Entonces, yo creo que vale la pena resaltar unas ventajas específicas que tenemos hoy en nuestro sistema de salud. En primer lugar, toda la población tiene una cobertura de un seguro de salud. Y eso es un logro social muy importante. O sea, yo quisiera que ustedes pensaran simplemente por un instante, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos, como en 1992, antes de la reforma, al 60%, 70%, no más, casi el 80% de la población colombiana sin un seguro de salud? La cobertura era apenas del 20%, del 23%. ¿Y qué pasaría hoy si estuviéramos viviendo esa circunstancia? Hoy tenemos un seguro de salud, todos los colombianos, y yo me atrevería a decir que ante la epidemia no habrá un colombiano que se quede sin atención en salud en caso de que la necesite. Creo que también en estos 27 años hemos desarrollado una institucionalidad muy significativa en términos de recursos humanos, en términos de tecnología, en términos de infraestructura. Yo estoy seguro de que estamos mucho mejor preparados que entonces. Y el sistema es mucho más coordinado que hace 27 años. Hace 27 años era un sistema segmentado, en donde por un lado estaba la Seguridad Social, por el otro lado estaba el Ministerio de Salud con los hospitales públicos, y por el otro lado estaba el sector privado, que no tenía, digamos, ninguna regulación por parte del Estado y que se gastaba casi el 60% de los recursos en salud para atender al 17% de la población. Eso no lo vemos hoy, hoy hay ese seguro universal. Entonces yo creo que sí, tenemos más fortalezas que entonces, tenemos más capacidades, y yo quisiera referirme a un ejemplo concreto de cómo ha respondido nuestro sistema de salud en el último tiempo. Todos los que están en esta reunión ahorita tienen presente los últimos 2 años de una migración venezolana de cerca de 2 de personas o superior a 2 millones de personas, que nos ha llegado de manera abrupta, con unas condiciones sociales muy complejas, con una situación de salud muchas veces precaria y con niños sin vacunación o con vacunaciones muy precarias. Y Colombia no ha, primero que todo, los ha detectado a tiempo. Y en segundo lugar, su sistema de vigilancia epidemiológica, además de detectarlos a tiempo, ha contribuido a que no tengamos ningún tipo de epidemias, ni de sarampión, ni de otro orden, de esas enfermedades que en teoría ya las debemos tener mucho más controladas. Y entonces quiero señalar esto simplemente para hacer una referencia que cada vez tenemos una mayor institucionalidad, una mejor institucionalidad en el sector salud. Ahora bien, la amenaza que estamos enfrentando es una amenaza retadora que hay que manejarla con mucho cuidado y con mucha técnica, pero a la vez con mucha serenidad.
Y yo creo que así se ha actuado y realmente hay que, a mi modo de ver, elogiar al gobierno nacional, a los gobiernos territoriales, a los alcaldes, a los gobernadores, porque en primer lugar lo han hecho con serenidad, pero también con prontitud, con celeridad, y han tomado decisiones que seguramente no nos terminan de satisfacer porque nos cambian la vida y nos la cambiaron, pero es que este virus vino justamente y nos cambió la vida. Y yo creo que haya habido inclusive decisiones tomadas mucho antes en comparación que otros países del mundo. Entonces, ahí estamos caminando y recorriendo un camino que no será fácil, que será complejo, que seguirá siendo sujeto de incertidumbre por un tiempo, pero que tenemos una estrategia y es producto de esa institucionalidad que se ha desarrollado y que se está poniendo pues en reto, pero que también está respondiendo. Ok. Déjame, me cuelgo ahí de tal vez la última parte que dijiste. Hablaste un poco de la incertidumbre. Y yo siento que tal vez parte de lo más complejo para en general la población, para nosotros, es todo el manejo de esta incertidumbre y hasta cuándo vamos a estar con esto. Y antes de que, digamos, diéramos inicio al foro, teníamos hoy una conversación de manera informal, ¿sí? ¿Cuándo crees tú o cómo crees tú específicamente que podamos empezar a manejar ya niveles no tan grandes de incertidumbre para que las personas dejen de navegar ahí? Entendiendo que pues, la incertidumbre es algo que sucede hoy en día en el mundo, ¿sí? Pero ¿cuándo podemos tener como una, desde tu perspectiva, una visión más clara para que no haya tanta incertidumbre y podamos tomar otro tipo de decisiones? Pues yo creo que, en primer lugar, la incertidumbre es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Es una de las mayores realidades que tenemos los seres humanos, la incertidumbre. Al final de la jornada no sabemos qué nos pueda suceder en cualquier instante o al día siguiente, a pesar de lo planeado que tengamos la vida. Lo que sí creo es que nosotros todos, que no podemos controlar esa incertidumbre y lo que pueda suceder, sí podemos tener la capacidad de sabernos parar ante esa incertidumbre y tener las reacciones adecuadas ante esa incertidumbre. Y yo creo que tenemos los elementos. O sea, yo quisiera resaltar un tema que me parece particularmente afortunado. Dentro del grupo de investigadores del Imperial College, que vienen haciendo el análisis mediante el cual, el análisis técnico y riguroso mediante el cual muchos países, y en particularmente Inglaterra y Estados Unidos y otros países del mundo, está siendo el referente técnico. En ese equipo hay una colombiana, una epidemióloga, Zulma Cucunubá, que seguramente muchos de los que me están escuchando ya han oído hablar de ella. Y hay ahí un saber técnico y un conocimiento en medio de esta complejidad que nos puede ayudar y que nos está ayudando, estoy seguro, a orientarnos y a tomar las decisiones más acertadas. En general, lo que uno ve, Eduardo, es que no hay una única estrategia, sino hay acciones diversas y los países están convergiendo todos hacia lo mismo. Está el tema de Corea y el accionar de Corea, que inicialmente se sustentó en muchas pruebas, la mayor cantidad de pruebas, complementada con inteligencia artificial y con una vigilancia de fuerzas de seguridad del Estado para hacerle seguimiento y trazabilidad a los casos positivos y a los contactos de los casos positivos para aislarlos, llevarlos a hospitales, controlarlos, hacer la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero esa misma estrategia ha ido a una fase de mitigación que llaman, pues, a esa fase de mitigación
que permite, digamos, que induce a hacer mayor control de la población y a tener todo este tema de aislamiento y a aislar poblaciones más vulnerables como los mayores de 70 años. Y ya Corea está recorriendo ese camino, ya está empezando a cerrar fronteras, está empezando a tomar decisiones relacionadas con cuarentenas obligatorias a los viajeros que llegan a Corea, a la toma de examen y de prueba apenas llegan, porque saben que su estrategia todavía no ha eliminado el virus. Está la estrategia de los chinos, que fue el lockdown y el cierre total de la región, que todos conocemos cuál es la región, pero que tiene también la misma circunstancia de que en el momento en que empiezan a abrir, el virus vuelve a aparecer, porque el virus no se ha ido totalmente. El virus está contenido y el virus está circunscrito. Pero la apertura que ellos están empezando a hacer es gradual y tiene que ser gradual. Está el caso de los ingleses, que han tenido como dos fases de la estrategia que al principio, por lo menos a mí me generó confusión porque parecía una estrategia inteligente de buscar la inmunidad natural en el grueso de la población, protegiendo a los más vulnerables y aislando a los más vulnerables, quiérase decir, los mayores de 65 años, tenerlos aislados y permitir que el virus circulara en la población menos vulnerable y con menos posibilidad de infección y de complicaciones para ir generando la inmunidad. Pero empezaron a encontrar es un número, la necesidad de cambiar de estrategia y ellos han ido ya a una fase de mitigación. Y de una fase de mitigación en donde toman las medidas semejantes a las que ha tomado Colombia. Colombia, a mi modo de ver, ha tomado una mezcla de esas estrategias, está combinando todas, y esto nos va a llevar un tiempo. Como seguramente han visto en medios de comunicación, el propósito fundamental es aplanar el pico de la epidemia, de tal manera que al acostarla, los casos más severos se vayan dispersando en el tiempo. Los casos que necesiten cuidado intensivo se vayan dispersando en el tiempo y de esa forma el sistema de salud no se sobrecargue, no colapse. Y ese es el propósito. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que ha generado mucha polémica la posición de la alcaldesa de Bogotá en sus declaraciones del día de ayer. Y ella, digamos, yo pienso que de pronto fueron unas declaraciones muy fuertes, mal entendidas o mal dichas, o las dos cosas. Pero muy seguramente lo que vamos a tener es un tiempo en donde vamos a tener que abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, dejar que la gente salga y volver a recoger, dejar que ciertos grupos poblacionales salgan y volverlos a recoger. Toca mirar muy bien el aparato productivo del país para que la economía no se nos afecte en materia tan severa y grave, y cuáles, digamos, trabajadores y personas de ese aparato productivo deben salir y con qué cuidados. Eso el gobierno tendrá que analizarlo muy bien. ¿Y con base a qué deberá tomar esas decisiones? Las deberá tomar con mediciones locales y no simplemente la extrapolación de las mediciones porque cada país se puede comportar distinto y hay que entender cada país. Y dentro del grupo de la capacidad institucional del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, y por eso mencionaba a Zulma Kukunoa al principio, existe esa capacidad de hacer los análisis con bastante propiedad que nos permitan entender mejor, porque apenas nosotros estamos en el inicio, no conocemos exactamente
eso que llaman el número básico de reproducción en nuestro país del virus. Y hay una serie de medidas que tenemos que entender, la carga de ataque del virus y estas otras cosas técnicas que hay que entender. Y con base a esas mediciones es que debemos ir tomando el país en cabeza del presidente y de las autoridades nacionales las determinaciones sobre abrir y cerrar, abrir y cerrar. Entonces, los colombianos todos nos tenemos que, digamos, acoplar a esa nueva forma de vivir y vamos a tener que vivir un tiempo con ella. Un tiempo en el cual, por el otro lado, hay mucha investigación internacional, muchísima, y hay mucha inversión y gasto en esa investigación en términos de tratamiento, en términos de vacuna, y uno confía en que esa investigación dé unos resultados pronto. Pero ese es el marco que no sé si ha sido claro, y si tienes alguna inquietud o pregunta, pues por supuesto trato de aclarar. La verdad, digamos que había otras preguntas, pero creo que las has ido como resolviendo un poco sobre cómo estamos preparados en el sistema de salud. También, y la verdad es que uno oía de esta semana, digamos, la disyuntiva, o la economía o la salud, ¿sí? Y pues eso pues uno entiende que no debe haber una disyuntiva ahí, para nada, ¿sí? Pero ¿cómo percibes, solamente profundizar un poquito más en eso, cómo percibes tú eso? O sea, debemos tener un aislamiento como lo planteó o lo entendimos mal nosotros, ir apagando la economía 3 meses y después tratar de salir y reactivarnos. ¿Cómo percibes tú unas propuestas, digamos, de ese calibre? ¿O cómo se pueden mezclar diferentes propuestas? Te lo digo desde siendo un empresario, que cuando vi a la alcaldesa, que creo que ha hecho un magnífico trabajo, dije, por Dios, o sea, mejor dicho, ahí sí que, No. ¿qué voy a hacer yo? Sí, nos encerraron y nos quebraron. Nos Quebraron, ¿no? quebramos y nos quebramos todos, sí. Sí. Sí, yo creo que esa no es la intención. Pero sí debemos entender que el tema de aislamiento es un tema importante. Y el tema de aislamiento tiene gradualidades y puede tener gradualidades. Por ejemplo, los colegios y las universidades, muy seguramente ya nos fuimos hasta al siguiente semestre con clases a través de Internet. O sea, y estos son colegios públicos y privados. Es lo más probable que vaya a ocurrir. De hecho, ya hay signos en ese sentido y ya la decisión de la ministra en torno a los colegios privados va para allá. Y esto va a empatar con las vacaciones normales. Entonces, y ese es un elemento importante dentro de la estrategia. No es el único. El tema de las personas mayores de 70 años. Y uno entiende que hay personas mayores de 70 años que son productivas y que trabajan y que generan ingresos. Y habrá que ver cómo se les ayuda a esas personas y el Estado tendrá que entrar a ver cómo se les ayuda a esas personas. Esas personas son muy vulnerables ante el virus y hay que buscar la forma de protegerlas y hay que mantener. Entonces, ellos ya van hasta el 31 de mayo y es muy posible, yo no lo descartaría, que deban continuar. El tema, el gobierno, yo recuerdo que cuando el gobierno expidió las excepciones, hubo voces de críticas que le dijeron, pero ¿cómo así? 34 excepciones. Pues precisamente el gobierno lo que estaba planteando ahí, a mi modo de ver, era esto. O sea, justamente esto. No podemos paralizar la economía. No podemos dejar de alimentarnos. No podemos dejar de llevar los alimentos a las casas. No podemos dejar, digamos, obviamente, paralizados los hospitales. Hay un grupo de la población que tendrá que seguir saliendo y que tendrá que laborar y habrá que ver qué otras áreas de ese aparato productivo del país tienen que salir a trabajar, pero repito, en el marco de unas decisiones técnicas, no de intuición o no de percepción de lo que pueda estar ocurriendo en otros países. Los otros países son un ejemplo de lo que podemos llegar a vivir, pero tenemos que aplicar
nuestras propias metodologías y análisis para tomar esas decisiones y muy particularmente esa decisión. No sé si eso aclara. Lo que quiero decir es que tenemos que encontrar un punto medio entre que la economía no se nos paralice, pero tampoco la pandemia nos apabulle y nos termine paralizando la economía por vía de la pandemia. Sí, Al final eso también podría ocurrir. Y ahí, digamos, con lo que expones también, de alguna manera, recojo algo que mencionaba un señor que se llama David Katz, que escribió en el New York Times, que pues, es una persona también, digamos, muy reconocida en temas de pandemia y esto, que de alguna manera planteaba si no estábamos haciendo mal el enfrentamiento de esto. Y él decía, estamos distribuyendo los recursos de manera horizontal por el sistema de salud, lo cual se vuelve ineficiente porque son recursos limitados. Y él decía, debíamos repartirlos de manera vertical, quiere decir, poniendo los recursos realmente donde se requiere y sobre todo en aquellas poblaciones que son vulnerables y sabemos que son vulnerables a que puedan morirse específicamente. Entonces él decía, a estas personas debemos aislarlo, debemos meter recursos al sistema de salud, sí, a generar más unidades de cuidados intensivos y todo lo demás, porque siente que lo demás es un poco ineficiente. Y digamos que creo que con lo que nos empiezas a decir es, vamos a tener que empezar a mezclar diferentes estrategias de aquí para adelante. Aislar, por supuesto, a las poblaciones vulnerables y empezar a mirar cómo vamos aprendiendo en el camino sobre toda esta pandemia. Ahora, quienes podamos trabajar o podamos trabajar por estas vías, pues se nos tiene que convertir en nuestra vía. Y ahí toca ser, además, innovadores e imaginativos. O sea, yo creo que también las formas de elaborar y de trabajar nos están cambiando. Claro, habrá obviamente fábricas y obviamente esas productos que tienen que ser manufacturados y que tienen que haber quien opere esas máquinas y quien opere, por supuesto. Pero digamos también hay un grupo de la población que podrá seguir siendo productiva y podrá seguir eventualmente generando un desarrollo económico de alguna magnitud no despreciable, manteniendo por estas vías de las nuevas tecnologías y demás su trabajo y su forma de trabajar. Entonces yo creo que ahí, sí, esto es un proceso que nos tomó a todos y que tenemos que ir aprendiendo todos los días y tenemos que ir mirando todos los días cómo podemos mejorar, entendiendo el contexto y entendiendo que esto se va a demorar un tiempo, que no es de 15 días, de 20 días. Esto va a ser un tiempo y el mismo gobierno lo ha dicho desde hace varios días. Esto puede durar, recuerdo las palabras del ministro, pensemos esto en un horizonte de 7 meses, no 7 meses de encierro como estamos, no me refiero a eso, Claro. ¿sí? No me refiero a eso, sino me refiero a lo que el ministerio ha llamado, o el ministro y el presidente, la estrategia del acordeón, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Perfecto. Voy a pasar algunas preguntas que te están haciendo por acá. La primera pregunta te dice es, ¿fuimos reactivos o hicimos lo que era para enfrentar la pandemia? Yo creo que hemos sido, esa palabra a mí no me gusta, pero pues sí, proactivos. Okay. Vimos lo que estaba sucediendo con suficiente anticipación. Claro, alguien va a decir, ¿por qué no cerraron los aeropuertos antes? ¿Y por qué no impidieron que la gente llegara? ¿Y por qué no impidieron no sé qué cosas? Sí, es posible. Es posible que el presidente haya debido cerrar 5 días antes, 8 días antes. Claro, siempre habrá esas palabras y siempre alguien dirá, ¿por qué no lo hicimos antes? Pero yo creo que en el contexto de lo que ha vivido y de lo que está viviendo los países del mundo, Colombia es uno de los países que ha tomado las decisiones con suficiente anticipación o con bastante anticipación, tal vez no suficiente, la palabra sea la correcta, con bastante anticipación. Y eso nos genera confianza. En realidad no sabemos cuál va a ser el impacto de la epidemia. Ese es un albur todavía. Pero que con el conocimiento que tenemos
con lo que hemos visto en otros países, con el análisis del modelo matemático que estableció una estrategia, Colombia ha tomado las decisiones correctas, yo creo que las ha tomado. Que son perfectibles, seguramente, en el momento en que así se determine. Perfecto. Te tengo aquí otra. Y entonces la persona, digamos, que hace un comentario antes de hacer la pregunta. Dices, sobre técnicas para manejar incertidumbre, cuando tenemos datos podemos caracterizar niveles de riesgo y planes para manejarlo. Cuando no tenemos datos, entonces, y él dice en este caso, en el momento del SARS como lo tenemos ahorita, podemos establecer escenarios posibles, pero no extremos, para pensar en un rango de respuestas, acciones, prácticas que podemos aplicar o no, o probar. La pregunta ¿es útil para nosotros crear escenarios ahorita? Yo creo que en la medida en que tengamos más información de cómo se está comportando el virus, vamos a poder tener esos modelos. Lo que puedo decirle a quien hizo esa pregunta es que hay un equipo técnico que está revisando esos modelos y está haciendo los análisis a nivel del ministerio y del Instituto Nacional de Salud, y que está siendo acompañado por, por expertos de Estados Unidos y por expertos de Inglaterra. Y claro, los modelos son modelos con base a las determinantes y a los factores que uno incluye en los modelos. Lo que sí no me parece sano es lo que uno está viendo en redes sociales, y es una proliferación de personas que están dedicadas a hacer modelos y a copiar modelos de un lado y a mirar unos modelos y a hacer proyecciones. Eso realmente no me parece sano, porque eso lo que puede generar es más ansiedad, porque hay factores de análisis epidemiológico que no necesariamente un matemático o un economista o un ingeniero los conoce. E inclusive epidemiólogos que no son matemáticos, sí, de estos diseños, pues tampoco son epidemiólogos más generales, tampoco los conocen. Entonces, yo creo que hay un llamado a no recorrer ese camino, que no me parece sano. No porque tengamos más números, tenemos más información, sino que hay personas que están mirando esto en detalle y que lo están mirando con seriedad y con profesionalismo. Ok, perfecto. Te confieso que yo soy abogado, pero también tengo mi modelo matemático para saber cómo iba a ver esto. Entonces, pues voy a dejar de hacer eso. Otra pregunta es, entonces, ¿estás de acuerdo o crees que las excepciones son completamente necesarias en este momento, las excepciones que tiene el decreto para el aislamiento? Pues yo creo que esas excepciones lo que tratan de equiparar es buscar ese punto medio entre el punto de proteger la salud de la población lo más que se pueda, sin deteriorar la economía lo más que se pueda. Yo creo que hacia allá es donde estaban y están orientadas esas excepciones. Pero repito, vamos a ver cómo en las mediciones hacia adelante el propio gobierno mira qué puede abrir y qué puede cerrar y qué debe cerrar. Ok, perfecto. Aquí hay otra que dice, ¿cómo afecta la pandemia a los hábitos de consumo? Consumo que en muchos aspectos afecta negativamente los distintos escenarios ambientales. Entonces, ¿cómo nos afecta los hábitos de consumo y ese consumo, cómo, digamos, también va a afectar, afecta los distintos, digamos, los escenarios ambientales que hay acá? No entiendo bien, pero me imagino que, digamos, los hábitos de consumo que estamos teniendo en este momento, pues están poniendo una carga grande sobre el aparato productivo y no sé si eso, digamos, lo va a afectar también de alguna manera hacia el futuro. Sí, yo creo que, pues digamos, hábitos de consumo, pues yo creo que nos van a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, desde la cotidianidad de nuestra alimentación y de lo que nos podamos proveer y de la producción que el país
logre realizar. El tema de las importaciones también cambiarán y eso tenía que ver ahí algunos factores de consumo que nos tienen que cambiar. Pero yo quisiera más como un tema general y es, digamos que esta pandemia sí nos tiene que hacer pensar en muchas cosas personales, en muchas cosas colectivas, eh, en muchas cosas como sociedad. O sea, yo creo que es una gran oportunidad en medio de todo. Siempre las dificultades son oportunidades, la verdad. Siempre uno al principio no los entiende y ahí radica la esperanza, cuando uno se da cuenta que esas dificultades realmente lo que le generan a uno son oportunidades para aprender y para crecer. Y yo creo que esta pandemia nos pone a pensar en muchas cosas, o sea, nuestros hábitos, lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, y esto no es una voz activista ni mucho menos, pero uno sí tiene que llamar la atención, por ejemplo, los bosques en Colombia. Ahí en los bosques tenemos contenidos, una cantidad de virus. Y si nosotros seguimos en deforestación y en la deforestación producto de ciertos consumos que tenemos y ciertos hábitos de consumo que tenemos, pues cómo hacemos una reflexión más pertinente de que realmente esa naturaleza en la cual vivimos y de la cual nosotros hacemos parte, cómo realmente convivimos con ella de mejor manera, cómo comprendemos más y mejor esa naturaleza y entendemos que hacemos parte de esa naturaleza y que esa naturaleza nos puede terminar afectando. No es como que por allá existe una naturaleza y esa me da y me suministra y yo me aprovecho y lo que sea. No, es que la naturaleza también soy yo y hago parte de ella y de la forma como yo me aproxime a ella, voy a obtener unos beneficios o voy a tener unas dificultades. Entonces, yo sí creo que ahí hay un llamado también en esos aspectos y quiero entender la pregunta también desde esa perspectiva, de cómo vamos a analizar más adelante. Ok. Aquí hay una que dice, mira, sin duda alguna, y los que trabajamos en el sector de la salud lo vemos todos los días, sabemos que la capacidad de respuesta es muy distinta entre ciudades como Bogotá, Medellín y las ciudades intermedias y pequeñas, y qué decir de regiones del país que son aún más distantes y que sin COVID-19 ya tenían unas falencias y debilidades importantes. Si a esto le sumamos que en estos lugares donde viven las poblaciones más vulnerables, ¿cómo se puede garantizar, cómo se puede garantizar que las respuestas que se planean estén incluidos? Hasta ahora lo único que escuchamos son las propuestas de la alcaldesa de Bogotá, Medellín y la presidencia de la República. ¿Qué se ve, qué se ve que se ve que hace lo que se puede, pero sinceramente no se ve que tenga un plan que los incorpore de manera integral, sin dejar a nadie atrás? Me preocupan esas poblaciones vulnerables y esos gobiernos locales que en estos momentos son tan vulnerables como sus habitantes. Sí, yo comparto de alguna manera esa reflexión. De hecho, uno de los temas de nuestro sistema de salud, a pesar de los logros grandes que hemos tenido en protección social, en logros grandes en la seguridad social en salud, cuando uno mira las zonas rurales colombianas, las inequidades en salud se encuentran justamente ahí, entre la zona rural y la zona urbana. Y en la zona rural viven millones de colombianos en un país diverso y disperso. Eh, digamos, por lo pronto, el análisis que se ha revisado y los estudios que se han hecho, pues muestran unos focos de presentación de la epidemia. Bogotá es uno de ellos, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Manizales, Pereira, y creo que después viene Bucaramanga.
Ese es como el orden que tengo en la cabeza de cómo se están presentando la mayor cantidad de casos. Soacha, para mí, tiene una inquietud muy grande ante la epidemia y yo creo que sobre Soacha están montando una vigilancia especial y sobre Soacha se tiene que trabajar muy a profundidad porque Soacha prácticamente la población casi de un departamento como Boyacá en una área geográfica muy pequeña. El comportamiento del virus en la zona rural en otros países no ha sido tan deleterio. Eso no quiere decir que se deba subestimar el tema. De hecho, conozco proyectos que se están trabajando ya con entidades privadas y entidades académicas que se están ejecutando con telemedicina y telesalud para pues ayudar a esas poblaciones más apartadas. Inicialmente se está haciendo un piloto con la Agencia Nacional de Reincorporación en unión con un par de entidades, una académica y de prestación de servicios de salud y unas de telemática o de estos temas de telemedicina, y que están trabajando juntos para llegar a esas poblaciones y de esa manera reproducir ese modelo en otras regiones del país. Eso es como, sí. Perfecto. Voy a hacerte una última pregunta. Tenemos más preguntas, pero digamos, no queremos, digamos, tomar más tiempo. Pensábamos que podría ser de 1 hora y queremos respetarte tu tiempo y el de las demás personas. Tenemos más preguntas ahí, pero pues no vamos a alcanzar a hacerlas. Hay una pregunta que particularmente me hacen y es, ¿qué pasa con una segunda ola del virus? ¿Tendremos ya más, digamos, más recursos, más conocimiento? ¿Cómo vamos a poder manejar una segunda ola? Las dos cosas. Yo creo que vamos a tener pues más recursos porque pues esto, digamos, una de las cosas importantes del aislamiento que se está dando es preparar el sistema de salud y fortalecerlo y sobre eso se está trabajando, pero eso no va a parar pronto, digamos, eso tiene que ser un continuo que va a durar los próximos meses. Y yo creo que para la segunda ola, pues por supuesto que vamos a tener más información y conocimiento. O sea, tenemos la investigación de lo que viene sucediendo en China, de lo que viene sucediendo en Italia. El Imperial College está produciendo literatura científica muy seguido, el John Hopkins también. Digamos, hay fuentes de información cada vez más crecientes y digamos, basada en la evidencia técnica bien estructurada que nos puede servir como referentes y que sobre eso hay que pues alimentar la información nuestra todos los días. Y esto de la mano de ir fortaleciendo nuestro sistema de salud. Ahora, vamos a ver si hay una segunda ola, porque digamos, lo que ha ocurrido en otras oportunidades y en otras epidemias es que se da la segunda ola, pero no necesariamente eso va a ocurrir. Eso es parte de lo que tenemos que ver. Si efectivamente tenemos que prepararnos para ella, pero tampoco podemos asegurar en este momento que se vaya a dar, o por lo menos esa es mi apreciación. Sí, yo solamente, digamos, ahora para cerrarte alguna pregunta y después ya, digamos, hacemos como un cierre. Marce, para el cierre ahorita le abrimos, por favor, el micrófono a Víctor. Una pregunta es, si te lo pongo en estos términos, o sea, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, pero muchos posiblemente nos levantamos hoy en día a las 4 de la mañana preocupados, tose mi hijo y ya pienso que tiene coronavirus, me duele la cabeza, tengo coronavirus, y eso es una preocupación permanente la que estamos teniendo ahí. Si tú tuvieras que mandarnos un mensaje de si se puede tranquilidad o de, oiga, mire, sí, pero
yo entiendo la preocupación, pero aquí estamos trabajando, tenemos un sistema de salud. ¿Qué podrías decirnos para que uno dijera, bueno, puedo confiar en el sistema, puedo confiar en lo que está pasando? Sí, yo creo que lo primero, y eso se lo he dicho a los miembros de mi familia, porque pues obviamente esto que me estás diciendo, pues nos impacta a todos y todos podemos estar viviendo circunstancias semejantes. Mira, lo primero, esto no es un virus como un monstruo que ande rondando por las calles, ¿no? Y si yo saco la cabeza y abro la puerta, el monstruo me come y me mató. No, eso no es así, ¿no? O sea, uno como que ha visto una evolución en la cual hay un grupo de la población que decía, no, pues esto es una gripa, esto, ¿qué problema le ponen? Esto es una gripa, no le paren bolas, esto es una gripa. Y el otro extremo, en el cual, ¿en dónde está la cápsula de cristal que yo me meto ahí y aíslo del mundo? Ninguno de esos dos extremos. Creo que el punto medio es el adecuado y las cifras mismas nos las dan, porque a veces nos concentramos mucho en las cifras negativas y se nos olvida las cifras positivas. O sea, el 84% de las personas que tienen este contagio o esta infección por coronavirus pasan como una gripa fuerte. O sea, perdón que apele a una experiencia personal, pero creo que vale la pena aprovechar este espacio. Nosotros en nuestra familia ya tuvimos un caso de coronavirus, ya tuvimos una de mis sobrinas con coronavirus y es una sobrina médica que vive en Barcelona con su esposo que también es médico, dos niñas y la mamá de ella, nuestra cuñada. La mamá de ella pasa de los 70 años, tiene una condición de hipertensión arterial, tiene enfermedad pulmonar obstructiva, pues tiene unos temas pulmonares. O sea, está en la población de mayor riesgo y obviamente llevamos 3 semanas pendientes de ella. Pues mi sobrina superó la infección, la tuvo con signos muy leves, con síntomas muy leves. Mi cuñada no ha tenido ningún tipo de sintomatología y no ha mostrado la enfermedad y ha evolucionado bastante bien. Lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de personas, si vamos a tener la enfermedad, va a pasar con sintomatología muy leve, como una gripa fuerte, y claro, habrá algunos, como ocurre en la influenza, que también ocurre en la influenza y ocurre todos los años en la influenza, que por ciertas condiciones adicionales se complican y terminan en cuidado intensivo y terminan falleciendo. La influenza, lo sabemos, lo ha dicho Trump y lo ha dicho mucha gente, pues mata más de 25.000 a 30.000 personas al año en los Estados Unidos. El tema con este virus, y digamos, el reto que tenemos, es por el grado de reproducción que tiene, por la tasa de contagio que tiene, que entonces puede terminar sobrecargando y colapsando los sistemas de salud o el sistema de salud. Pero, y de ahí la importancia de que adoptemos las medidas que estamos tomando. Y de ahí la importancia de evitar el contacto y disminuir la posibilidad de contagio. Y de ahí la importancia, repito, de todas esas medidas y de mantener muy juiciosos esas medidas, y esa sería una de las mayores recomendaciones. O sea, lo que viene, una de las cosas que quisiera decir ahí es sobre el tema de las pruebas, y el tema de las pruebas que tanto se está hablando. En las pruebas, y sobre todo las pruebas rápidas diagnósticas, no son pruebas de embarazo, que si entonces la prueba da negativa, nos desentendemos. No, yo no tengo, no, no. Estas pruebas
Y sobre todo las pruebas rápidas pueden tener muchos falsos negativos. Okay. Con esto quiero decir que lo que prima es la sintomatología del paciente por encima de cualquier consideración de un examen de laboratorio. Si el paciente tiene tos, si el paciente tiene tos repetitiva que no cesa, si tiene fiebre, si tiene malestar general y debilidad, hay que consultar. Y hay que consultar rápido y hay que hacerse atender. No hay que confiarse, porque realmente es una gripa fuerte, esa es la realidad, pero nos puede terminar haciendo mucho daño si no seguimos las indicaciones. Perfecto. Víctor, Marce, ¿le abres por favor el micrófono a Víctor? Dale, Víctor. Gracias, no. Mil gracias. No, simplemente reiterar, digamos, la gratitud a Coaching Hall, a Eduardo Lleras, a Marcela, a Cristina Jaramillo, pero sobre todo al doctor Augusto Galán, porque realmente con su intervención sí hay esperanza, siempre hay esperanza, y gracias por darnos esa visión tan concreta, optimista y realista del asunto en el corto y en el mediano plazo. Esto coincide perfectamente con las líneas y hace sentido con las líneas que en entidades como el Foro de Presidentes hemos diseñado de mapeo, de apoyo empresarial, en donde Coaching Group ha hecho una tarea y empieza a hacer una tarea fantástica acompañando y haciendo coach a nuestros presidentes, y la línea, por supuesto, de apoyo a los empresarios, que estamos todos pasando por una situación compleja, la línea de conocimiento, y por eso valoro tanto este escenario, la línea muy específica del sector salud, donde estamos apoyando a una iniciativa empresarial grande de fortalecimiento del sector salud. Pero no me quiero ir, querido Augusto, primero sin reiterar que esto ha generado un ámbito de generosidad y de solidaridad increíble. Y en eso debo agradecer a todos los miembros del Foro de Presidentes y a todos los amigos que nos acompañan hoy. Pero además, nos pone unos retos adicionales sobre los cuales quería hacer una última pregunta, abusando del tiempo y de la confianza. Acompañamos el diseño y la puesta en marcha de una convocatoria de ciencia, tecnología e innovación con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud. Fueron más o menos unos 26.000 millones de pesos para proyectos en distintas áreas que afrontan el coronavirus. No me quiero ir sin preguntar, doctor Augusto, con su autoridad, ¿cómo ve usted el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en estas fases que nos ha contado del desarrollo de la crisis que estamos enfrentando? No, pues es muy, muy importante. Digamos, es fundamental y uno tiene la expectativa de qué decisiones van a tomar en esa convocatoria y hacia dónde van a orientar esos recursos. O sea, 26.000 millones de pesos es mucha plata para nuestros estándares, pero también hay que usarlos muy eficientemente para lo que tenemos que enfrentar. Yo diría que áreas de investigación muy importantes en este momento tienen que ver con este aspecto del análisis epidemiológico y de la investigación epidemiológica y de formas innovadoras de obtener esa información lo más pronto posible, más allá de los datos, y de cómo eso se transforma rápidamente en unos análisis pertinentes y en una información realmente valiosa. Lo segundo, diría yo, que en el tema de protección de los profesionales de la salud y de los trabajadores de la salud, ahí creo que sería muy importante, y yo diría que esos dos aspectos serían como importantes a tener en cuenta para invertir mejor esos recursos que tengamos y cómo se innova en esas dos áreas. Perfecto. Bueno, entonces, Augusto, quiero también unirme al agradecimiento de Víctor. Has sido muy generoso con tu conocimiento, con tu experiencia. Nos has dado un sentido realista, nos has mostrado cómo estamos preparados como país, desde el sistema de salud, desde las investigaciones que se están haciendo, desde el manejo que se está haciendo, y eso, pues, de alguna manera, por lo menos a mí me deja un poco más tranquilo, ¿sí? Entendiendo, pues, que el país está actuando con responsabilidad y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Quiero agradecerle nuevamente al Foro de Presidentes, Víctor, Cristina, quiero agradecerle a mi equipo en Coaching Group, Marcela, Natalia, Luis, Fernando, Germán, Juanita, Clara, Janet, los que se me pasan, sí, pero bueno, y la idea es para todos los asistentes también invitarlos a algunos otros temas que vamos a tener más adelante con el foro. Vamos a estar diseñando conversaciones y pudiéndonos informar y conociendo más cosas. Augusto, muchas gracias. ¿Quieres decir algo para despedirte? Sí, pues muchísimas gracias a ustedes y me parece una gran idea esto que ustedes están haciendo, un agradecimiento muy grande a Coaching Group y al Foro de Presidentes de Empresa. Y yo quisiera dejar como un último mensaje, o sea, yo creo que esta es una oportunidad que se nos presenta como les decía, yo creo que es una oportunidad que por una parte nos humaniza, nos hace comprender que hacemos parte de un destino común, que estamos en un planeta y que realmente esto es un planeta y somos miembros de este planeta. Nos hace más solidarios y es algo que yo he visto y quiero resaltar. Como bien lo dijo Víctor, el trabajo, es emocionante la solidaridad que uno está viendo por todas partes, por todas partes. Lo acaba de decir Víctor, lo que está haciendo la ANDI, lo que están haciendo los empresarios, lo que está haciendo un proyecto que se llama Colombia Cuida Colombia, de organizaciones sociales y además académicas y empresariales en diferentes áreas relacionadas con la nutrición, con los alimentos, con la distribución de alimentos y con el tema de salud y protección a las poblaciones vulnerables. Entonces, en fin, esto nos solidariza mucho y yo creo que esto es un aprendizaje muy importante, sobre todo con los últimos avatares que ha tenido el país en los últimos años. Nos torna humildes, nos enseña a aprender, a desaprender para volver a aprender. Es que tenemos que aprender a desaprender. Y esto que mencionaba alguien sobre nuestros hábitos de consumo es uno de los temas que debemos aprender a desaprender. Y como decíamos, nos entrega esperanza, porque hay esperanza en diversas rutas, en las medidas adoptadas por el gobierno nacional, en la solidaridad que les menciono y en la ciencia y tecnología que vemos volcada al servicio de estos seres humanos y que pronto esperamos nos dé unos resultados en estas materias. Luego, solo me resta agradecerles mucho y congratularlos y un saludo muy especial a Ana Cecilia y a Marcela y a todos. Eduardo, Así será, muchas gracias. así será, y Ana Cecilia pues fue la gestora de este tema y pues una gran amiga tuya y muy involucrada en el sistema de salud. Infortunadamente tuvo una calamidad y pues no pudo asistir. Augusto, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Marce, muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy bien.